Plantearemos aquí los principales eventos a destacar de este proceso histórico, con un breve pero conciso esquema de causas, desarrollo y consecuencias. En primer lugar, abordaremos algunos antecedentes, es decir, en qué situación se encontraba la Rusia imperial previo al estallido de la Revolución. Rusia a fines del siglo XIX poseía un vasto territorio, muy similar al que mantiene hoy en día. Esta gran extensión siempre se presentó como un problema debido a la dificultad que significaba mantener un control efectivo sobre el mismo. Recién en 1890 concluye la construcción del ferrocarril transiberiano que une las ciudades de Moscú en el occidente ruso con Vladivostok en el Océano Pacífico. Aún lo hace y ha sido ampliado su recorrido comunicando a Rusia con China, Mongolia y la península de Corea. Este ferrocarril tiene una extensión de más de 9.000 kilómetros. Por otro lado, a esta gran extensión territorial se suma una población numerosa para la época, unos 135 millones de habitantes, pero demográficamente muy mal distribuida en dicho territorio. Y otra de las características que presenta es una multinacionalidad de sus habitantes. Entre estas nacionalidades encontramos polacos, ucranianos, finlandeses, letones, lituanos, estonios y eslavos, entre otros. Esta falta de homogeneidad demográfica ha sido siempre un factor de inestabilidad para los gobernantes de Rusia. Otro aspecto que presentaba la Rusia imperial de principios del siglo XX es un notable atraso social, técnico, económico y político. En materia social, como acabamos de mencionar, presentaba una muy mala distribución de la población y hay que destacar también que cerca del 90% de sus habitantes eran campesinos muy pobres. Existían también unos pocos obreros industriales, una reducida burguesía y una minoría terrateniente perteneciente a la nobleza rusa. La existencia de un puñado de obreros industriales y de una pequeña burguesía estaba directamente vinculada con el atraso técnico y económico. Solo se habían industrializado pequeños polos como Moscú y San Petersburgo. Esto debido a las estructuras feudales que aún presentaba Rusia en plena segunda fase de la Revolución Industrial. En materia política, Rusia continuaba siendo una monarquía absoluta y autocrática, encabezada por el zar Nicolás II, al momento de la Revolución, perteneciente a la dinastía Romanov, que gobernaba desde hacía unos 300 años. Nicolás II había asumido el trono en 1894, luego de la muerte de su padre, el zar Alejandro III. Desde el momento en que subió al trono, Nicolás emprendió una serie de campañas para expandir sus dominios. Por un lado, hacia occidente, avanzó sobre los Balcanes, chocando en sus pretensiones con otros dos grandes imperios de la época, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano, siendo este uno de los frentes de conflicto durante la Primera Guerra Mundial. Y, por el otro lado, hacia el oriente, sobre la región de Manchuria, enfrentándose en un conflicto armado con Japón por la posesión y control de esa región. Y en 1905 tuvo lugar lo que se conoce como la Guerra Ruso-Japonesa. Rusia fue derrotada por el Imperio japonés y al término de dicho conflicto estalló una revolución, la conocida como Revolución de 1905, en la que se reclamó principalmente una mayor participación política. El zar Nicolás, para apaciguar los ánimos, hizo algunas concesiones como la convocatoria a la Duma. ¿Qué era la Duma? La Duma era una asamblea consultiva, pero debido a las presiones el zar se comprometió a tratar en ella el otorgamiento de algunas libertades civiles y que se incorporaran representantes de otros sectores de la sociedad y no solo de la nobleza, convirtiéndola en un órgano legislativo. En 1914 estalla la Gran Guerra y Rusia ingresa formando parte del bloque de la Triple Entente, junto a Francia e Inglaterra. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial va a generar fuertes oposiciones, no solo al conflicto internacional, sino directamente al zar. La guerra profundizó las condiciones misérrimas en las que se encontraba un campesinado ya empobrecido y a los que comenzaban a sumarse los obreros de las fábricas. La guerra exigía mayores esfuerzos, por un lado,
de los campesinos que debían enviar prácticamente toda la cosecha para alimentar a las tropas que en gran número eran campesinos también, por lo que el trabajo rural se veía afectado por la falta de mano de obra. Y por otro lado, los obreros que debían trabajar jornadas más intensas, incluso sufriendo mermas en sus salarios, ya que la producción se orientaba a la provisión de materiales para la contienda. Toda esta situación conllevó a un aumento del costo de vida y a la escasez de productos de primera necesidad, básicamente de alimentos. Mientras tanto, en el frente de batalla, los soldados rusos morían de a cientos de miles. Como ya mencionamos, Rusia tenía una población de más de 100 millones de habitantes, y para sus líderes políticos y militares podían disponer de ellos. Incluso eran enviados muchos soldados a las trincheras sin un fusil propio, debiendo esperar que algún camarada muriera para tomar su armamento. En ese contexto regresa de su exilio Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Este era un intelectual, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, exiliado luego de la Revolución de 1905, que nada había cambiado. Es muy crítico con la guerra, a la que considera es una guerra imperialista de conquista, pillaje y rapiña, estas son palabras textuales de él. Pero también critica fuertemente a la Segunda Internacional Socialista por no haberse manifestado en contra de la guerra, ya que consideraba que los soldados que mueren, sean del país que fueran, no dejan de ser trabajadores que en definitiva pelean por los intereses imperialistas. En el frente de batalla los soldados rusos comienzan a desertar y a amotinarse. El atraso técnico y económico que acabamos de mencionar impide que las tropas rusas estén bien equipadas, pero sobre todo impide que estén bien alimentadas. En la ciudad de Petrogrado, capital del imperio, antigua San Petersburgo, se hace sentir el descontento popular por el estricto sistema de racionamiento impuesto por el gobierno, es decir, que cada vez se dificultaba más la adquisición de alimentos y también por la falta de carbón para calentar los hogares y para cocinar los pocos alimentos que se obtenían. Situación esta que desencadenaría una serie de protestas y disturbios en las calles bajo el lema Paz y Pan. El zar no tiene mejor idea que disolver la Duma y envía a su guardia personal, la Guardia Imperial, a reprimir los levantamientos, pero los soldados, en lugar de cumplir la orden, se suman a estos reclamos, sintiéndose identificados con la protesta. Comienza a desconocerse de esta forma la autoridad del zar y se forma un gobierno provisional con la intención de conformar una monarquía parlamentaria. Este gobierno provisional se suponía que iba a estar integrado por el zar y algunos ex miembros de la Duma. Mientras tanto, queda a cargo del gobierno Alexander Kerensky, que era un político líder de la facción menchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, una facción que se presentaba más moderada, más negociadora y menos radicalizada que los bolcheviques. La primera medida que se le exigía a Kerensky era el retiro de Rusia de la guerra, pero por presión principalmente de Francia e Inglaterra, este se niega a retirar las tropas rusas. Lenin se opone y es enviado a prisión, y son censuradas algunas publicaciones bolcheviques, pero rápidamente es liberado y lanza su famosa proclama "todo el poder a los soviets". Ahora bien, ¿qué eran los soviets? Eran asambleas de obreros que habían comenzado a organizarse en las principales ciudades luego de la Revolución de 1905, pero que no habían tenido mayor relevancia. Empiezan a cobrar mayor notoriedad en 1917 con la inclusión de campesinos y soldados. El soviet más importante fue quizás el de Petrogrado, encabezado por León Trotsky, quien, al igual que Lenin, se opondrá a Kerensky y organizará el Comité Militar Revolucionario. Lenin y Trotsky deciden poner fin al gobierno provisional y este último se hace con el control del correo, las estaciones de tren, los bancos y los arsenales de la capital. También crea el Ejército Rojo, el brazo armado del partido bolchevique,
y con este asaltan el Palacio de Invierno, que era la residencia de la familia real y la casa de gobierno rusa. En medio de todo esto, el zar es obligado a abdicar, finalizando así con la Rusia zarista. En julio de 1918 es ejecutado junto a toda su familia. De esta manera, el 25 de enero de 1918 se crea la República Soviética de Rusia, siendo esta el primer estado socialista de la historia y que duraría hasta 1991. Entre las consecuencias de este proceso, que no son pocas, podemos destacar que se convirtió en el modelo revolucionario a lo largo de todo el siglo XX. Lenin fue proclamado el líder político y se lo designó como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cargo que ocupará hasta su muerte. A principios de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litov con Alemania, tratado que significó la salida de Rusia de la Guerra Mundial. Pero debido a esto, sus aliados le imponen severas sanciones económicas. Inglaterra y Francia enviaron tropas en auxilio de los contrarrevolucionarios, situación a la que Estados Unidos se opuso sin demasiado éxito. Entre 1918 y 1920 se desató una guerra civil que enfrentó al Ejército Rojo, o sea, al Ejército Revolucionario, contra los partidarios del zarismo, apoyados por las tropas inglesas y francesas. En materia económica, se aplicaron una serie de medidas llamadas NEP, ¿sí? En castellano sería la nueva política económica, que consistieron en, por un lado, una reforma agraria que otorgó las tierras y el usufructo de las mismas a los campesinos. Por otro lado, la nacionalización de la industria, entregando el control de la producción a los obreros. La idea era establecer un capitalismo de Estado, permitiendo la instalación de empresas y pequeños comercios privados, pero con un férreo control y participación del Estado. El Estado controlaba directamente las grandes industrias, los bancos y el comercio exterior. En abril de 1924 muere Lenin y es sucedido por un militar, Joseph Stalin, quien gobernará la Unión Soviética hasta su muerte en 1953. Al asumir, profundiza el proceso de transformación de la economía, lanzando 2 planes quinquenales, es decir, 2 planes a 5 años cada uno. El primero, desde 1918 a 1932, fue un paquete de medidas principalmente económicas que en cierta forma continuaban con las medidas de Lenin, pero de manera mucho más acelerada. Avanzó sobre la colectivización de la tierra, lo que generó conflictos con los kulakíes, quienes eran los pequeños propietarios de tierra durante el zarismo. Mientras que el proceso de industrialización se aceleró. La crisis mundial de los años 30 no afectó a la Unión Soviética, lo que le permitió continuar con el desarrollo económico planeado. El segundo plan quinquenal, entre 1933 y 1937, incluyó medidas sociales que tendieron al mejoramiento de las condiciones de vida en general. En materia económica, Rusia aumentó considerablemente su producción de acero y carbón y desarrolló la industria bélica, fundamental si tenemos en cuenta que ya se estaban gestando las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial.